En antaño, cuando se llegaba a cometer un error en la programación de un videojuego, ya sea en la traducción, en alguna mecánica jugable o en alguna cronología, no se podían llegar a corregir en ese mismo momento, ya sea porque no habían actualizaciones por internet como hoy en día, o porque ni siquiera los mismos usuarios casi no notarían ese error hasta años más tarde. El de Legend of Zelda original para NES presentaba un error tipográfico que tardó 30 años en solucionarse, donde el sicario del nivel 1 te dice, la península más oriental es el secreto. Por supuesto, península está mal escrita, es un error tipográfico bastante simple, pero que los fanáticos de la ortografía no pasan por alto. Entonces, solo el error tipográfico no es tan notable. Lo que lo hace notable es que fueron necesarios 30 años para finalmente corregir el error, con el lanzamiento de la Mini Famicom y NES Classic Edition. Bloody Wolf es un juego de disparos de desplazamiento lateral en la tradición de Contra, excepto que la versión de consola se lanzó exclusivamente en TurboGrafx 16. Como único representante del sistema NEC en esta lista, todavía tiene un gran impacto. Solo lee esto y dime que esta no es una frase que te haría reconsiderar tus elecciones de vida si alguien te la gritara. Tú, invasores, consigue las balas calientes de escopeta para morir. Mejor hay que hacerlo o si no se van a enfriar. El mundialmente famoso A Winner Is You, por su traducción, un ganador eres tú, ha perdurado a lo largo de los años, no solo como un excelente ejemplo de errores de traducción tempranos, sino también como un meme popular. Pero ¿por qué esta cita sobre todas las demás? Probablemente porque Nintendo logró resumir muchas cosas en esta oración redactada de manera extraña. Con solo 4 palabras, crearon una frase que es positiva, alegre y tremendamente citable. A pesar de la sintaxis, A Winner Is You resume todo lo que quieres escuchar cuando levantas la mano después de una pelea agotadora. Por eso es la frase edificante elegida por toda una generación. Como muchos títulos de NES, Ghostbusters fue difícil de superar, aunque ese también fue el caso en otras plataformas. Es natural que si un jugador desafía las probabilidades y llega a la pantalla final, quiera algo que valga la pena, una imagen genial, una animación básica o una presentación de diapositivas de las pantallas de la aventura, o cualquier cosa que pueda incluirse en un cartucho de 8 bits, lo que es poco probable que un jugador quiera. Es una pantalla negra con tantos errores tipográficos que me da una flojera describirlos, ya que incluso si los tradujera, me escucharía muy torpe diciéndolo. Uno de los errores más notorios de todos los tiempos ocurre en Zelda 2, donde este error generó varios memes y fue mencionado en una variedad de otros juegos. Uno de los aldeanos del pueblo de Ruto te dirá, soy un error, nadie sabe por qué dice esto, pero hay varias teorías. La creencia más extendida es que error es una referencia a otro NPC llamado Vago. Muchos piensan que el nombre de Vago es una mala traducción de la palabra japonesa que significa error, al igual que el error de un videojuego. Otra posibilidad es que en realidad hay un problema técnico en el sistema, y en lugar de intentar solucionarlo, los desarrolladores simplemente dejaron un mensaje de error. Cualquiera sea el motivo, es un error que nunca olvidaremos. A los desarrolladores les encanta esconder pequeños easter eggs en sus juegos. Esto es doble para Nintendo. La mayoría de las veces se trata de cameos de personajes que no pudieron aparecer completamente por una razón u otra. El papel de Yoshi en la franquicia de Mario se consolidó gracias a Super Mario World y Super Mario World 2 Yoshi's Island. Sin embargo, el adorable dinosaurio no llegó a la parte principal de Super Mario 64. En cambio, los jugadores que recolecten las 120 estrellas pueden encontrar a Yoshi en la cima del castillo de Peach. Todo lo que tienes que hacer es lanzarlo al techo mediante un cañón. Una vez que llegas allí, Yoshi dice, Mario, eres realmente tú. Quizás por esa razón Yoshi no habla en los juegos del Marito. Bubble Bobble comienza con una pantalla que explica el juego de manera muy eficiente. Ahora es el comienzo de una historia fantástica, dice. Hagamos un viaje a la cueva de los monstruos, buena suerte. Los 2 dinosaurios que protagonizan el juego ya son increíblemente lindos, pero esta extraña frase los lleva a la cima. Suena como algo que diría un pebeta a punto de emprender una aventura. Puede que no se lea bien, pero seguro que os alegrará poder participar en este juego con esas 2 crías de lagarto raras. Este es notable porque no es simplemente un texto escrito. La voz que dice esto está digitalizada, cuando la actuación de voz en los videojuegos todavía era sorprendente e instantáneamente hacía que un juego fuera un chillón de veces más genial.
En X-Men The Arcade Game, Magneto te da la bienvenida a la pelea con su jefe con un buen pronunciado y magníficamente intimidante bienvenido a morir, que a pesar del error, por lo general fue preciso debido a la naturaleza dura del juego. La apertura de la versión japonesa de Alien Soldier lo tenía todo. El pergamino inicial que explicaba la historia estaba lleno de giros extraños y una sintaxis incómoda, pero aún así logró transmitir bien su mensaje. Es en la pantalla de título donde ocurre la verdadera magia. Tratando de evocar toda la emoción que un solo cartucho podría contener, las siguientes palabras aparecieron en la pantalla: Visual Shock, Speed Shock, Sound Shock. Ahora es el momento del corazón 68.000 en fuego. Para los que no entendieron muy bien, no se preocupen, yo tampoco. Así es, uno de los pilotos de Aerofighters es un delfín. Durante una de las escenas del juego declara: nunca pensé que estaría friéndome en una jungla. Obviamente pretendía decir volar, en lugar de freír, y el error probablemente se debió al problema japonés, al diferenciar las letras L y R. Aún así, la oración resultante tiene sentido en cierto modo. Si vos sos un mamífero acuático que teme morir en llamas mientras pilota un avión, entonces ten cuidado de no ser cocinado kilómetros sobre la selva tropical. Battletoads es un juego difícil, que lleva incluso a los jugadores más experimentados al borde de la locura. Lo sorprendente es que el juego llega a esta lista a pesar de haber sido desarrollado por Rare, una empresa británica. Cuando el profesor T-Bird intenta decirles a los protagonistas que sigan luchando y no se rindan, lo único que se les ocurre es: controlaos muchachos, motivemos. Es extraño, pero también te dan ganas de ir a la guerra por ese gran pollo antropomórfico, o lo que sea que se supone que es. Es innegable que Harvest Moon 64 para la consola de Nintendo 64 fue uno de los clásicos, pero la pantalla del título del juego escribe mal el nombre del editor. En lugar de Natsume, se escribe Natume. Por supuesto, una vez que presionas iniciar, el juego salta los créditos del editor donde se escribe correctamente Natsume. Para colmo, el error permaneció en el juego incluso después de su lanzamiento para la consola virtual Wii U. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bastante simple. Debido a cómo funcionaban las cosas en ese momento, corregir el error retrasaría el juego 2 meses y perdería el lanzamiento navideño previsto. La parte realmente interesante de esta historia es que Natume es una forma legítima de deletrear Natsume en algunas variaciones romanji. Ghosts 'n Goblins es un juego increíblemente frustrante que te hace pasar por su desafío de monstruos varias veces antes de poder ganar. La recompensa al final puede ser insignificante en comparación con los juegos modernos, pero aún así fue un alivio para los jugadores contemporáneos. Esta historia tiene un final feliz. Es una cita que podría tener muchos significados diferentes dependiendo de tu edad, experiencia de vida y contexto, pero cuando se ve el final de un juego interminablemente estresante y seguido de un sincero gracias, simplemente te hará rebosar pero de coraje. Dodonpachi es uno de esos infames juegos de disparos de infierno de balas, donde deben coexistir reflejos locos y sincronización, si quieres superar el primer nivel. La versión japonesa del juego de arcade prácticamente no tenía traducciones, excepto por una pantalla al comienzo del juego que está en inglés. Advierte que el juego está destinado únicamente al mercado japonés, y que si de alguna manera lo juegas en otro país, serás procesado con toda la extensión del atasco. No tengo idea de lo que significa, pero suena genial. Metal Gear para NES no era el mismo clásico que se lanzó en Japón, sino una nueva versión reimaginación claramente dudosa con una buena cantidad de fallos y texto torpes. En 30 segundos te encuentras con un guardia que dice: "Me siento dormido", escrito mal en inglés, lo que realmente marca la pauta para el resto del juego. Stop the Express era un juego muy simple y disponible en muchas computadoras de los 80s, en el que el jugador tenía que navegar en el mismo tren una y otra vez, mientras esquivaba a los enemigos. Al completar cada nivel, el juego dirá: "Felicidades, tu success, apreciamos la sensación", pero con un juego tan fino y repetitivo, probablemente sea la frase que verías garabateada en rojo en las paredes de la celda acolchonada de un jugador frecuente. Si has estado en internet el tiempo suficiente, probablemente conozcas este incluso si nunca has visto o jugado el juego del que proviene.
Zero Wing es un shooter de desplazamiento lateral para Sega Mega Drive, que tuvo cierta popularidad en Europa y Japón, pero que nunca llegó a Occidente. Le falta jugabilidad, pero lo compensaba con algunas de las traducciones más memorables en la historia de los videojuegos. Toda tu base nos pertenece. Debería haber sido una frase desechable de un villano genérico, pero sacó de la oscuridad un juego simplemente bueno, para asegurarse de que sea recordado para siempre. Samurai Shodown parece funcionar sin problemas hasta que ganas una partida. En ese momento eres recibido por el triunfante Victoria. Es un error obvio, un poco absurdo a pesar de ser identificable, y sin embargo genial a pesar de todo. Aún mejor, el juego mantiene el equilibrio de las letras L y R al exclamar Fatality cuando un personaje gana de una manera particularmente intensa. Puede que falte la localización, pero al final todo va bien. SNK es una empresa que se toma muy en serio sus videojuegos, hasta el punto de que no tienen tiempo para tonterías como traducciones adecuadas. Los resultados, aunque gramaticalmente defectuosos, siempre parecen mejorar los juegos de alguna manera. Fatal Fury Special está lleno de pequeñas joyas como esta, pero tus puños del mal están a punto de encontrarse con mi muro de acero de bondad. Es el favorito de todos. Quién sabe qué estaban pensando al momento de mencionar eso. Mejor pasemos al siguiente. Las Tortugas Ninja siempre han sido conocidas por tratar de infundir el discurso cotidiano, con su propio estilo de conversación de surfistas. Kawabonga es probablemente el mejor ejemplo. Aún así, Las Tortugas Ninja 2 de Arcade Game lo lleva a tal extremo que es casi imposible saber si el texto no tiene sentido intencionalmente, o si Konami tenía la intención de decir algo completamente diferente. Una vez que hayas terminado de vencer a Shredder, junto con Krang, el juego se vuelve filosófico, y te hace preguntas sobre el paradero de tus enemigos. ¿Han sido quemados hasta convertirlos en tostadas? ¿O han sido vaporizados hasta convertirlos en batidos? Desafortunadamente nunca recibimos una respuesta. Ridley es el líder recurrente de los piratas espaciales de la serie Metroid, que parece no darse cuenta de cuando lo derrotan. Murió en al menos 3 de los juegos. Ridley fue clonado y mutado en diferentes juegos. Además de todo eso, fue mejorado cibernéticamente no una sino 2 veces. El problema surge entre Metroid Prime 3 y Super Metroid. Metroid Prime 3 presenta al Omega Ridley doblemente mejorado. Sin embargo, en su próxima aparición canónica, vuelve a ser el Ridley carnoso y sin tecnología. Este juego trepidantemente difícil se sintió como un verdadero logro para aquellos que pudieron terminarlo. Luego los jugadores fueron recompensados con una única pantalla. Comenzó con "has cumplido la misión", lo cual es cierto hasta ahora. La continuación, sin embargo, que dice: "tú eres el que prevalece y protege el derecho y la justicia", es un poco incómodo pero sigue siendo inspirador. El final es probablemente la mayor serie de frases jamás emitidas por un juego de NES. Expresaría mi sinceridad: gracias a ti, descansa bien. Todo lo que podemos decir es de nada. Los jugadores retro probablemente habían notado esto hace mucho tiempo como un error tipográfico bastante vago en la secuencia inicial de Double Dragon 3, pero se hizo famoso a lo largo de los años. Los héroes Billy y Jimmy han sido nombrados así desde el primer título de la serie. Sin embargo, durante la introducción de la primera entrega, en la pantalla se lee: "ha pasado un año desde que Billy y Jimmy derrotaron a los Shadow Warriors". Es el tipo de error que se comete al escribir con prisa y no verificar el texto correctamente, lo que ocurría con relativa frecuencia en la era de los 8 bits. Otro juego de SNK que demuestra que la empresa era excelente creando buenos juegos, pero no le quedaba dinero para el departamento de localización. King era el único personaje femenino en el Art of Iron original, pero en la continuación, y su burla posterior a la pelea de "soy una mujer, siente mi patada y gemido", tiene su corazón en el lugar correcto, pero no funciona. Llegamos a donde van con esto, tratando de hacer referencia al hecho de que ella es una luchadora de Muay Thai que usa principalmente patadas, y la famosa canción I'm Woman, pero la parte del gemido tal vez fue demasiado. Taito publicó un juego arcade de lucha libre en 1985 y de alguna forma lo tituló Siren Hour. Se siente que WC todavía existiría si su programa insignia se titulase WC Exciting Hour. De todos modos, ni siquiera fue el peor error del juego. Mientras intentaban crear un luchador poderoso pero misterioso, lo llamaron Insane Warrior.
obviamente con la intención de llamarlo Insane Warrior. Aún así, se siente que el Warrior llegó demasiado temprano y podría ser el luchador definitorio de esta generación, donde el futuro parece inestable. Uno de los mecanismos más importantes que definen la serie Pokémon es la capacidad de intercambiar tus pequeños y adorables monstruos asesinos. De hecho, muchos Pokémon solo evolucionan si se intercambian, o se intercambian mientras se tiene un objeto especial. Es una de las razones por las que realmente quieres tener un amigo que también juegue Pokémon. Sin embargo, los juegos de vez en cuando te arrojan un hueso. Hay al menos un NPC en cada juego que quiere intercambiar Pokémon contigo. No siempre será algo útil, pero puede valer la pena. Uno de esos entrenadores de NPC vive en la isla Cinnabar en Pokémon Rojo y Azul, y este entrenador solicita un Raichu a cambio de su Electrodoris. Si bien el intercambio en sí no vale la pena, los comentarios de los NPCs después del intercambio podrían valer la pena. Si hablas con ellos después, te dirán que Raichu evolucionó, excepto que todo entrenador que se precie sabe que Raichu no puede evolucionar. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos errores de videojuegos? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.